¿Sabes describir la apariencia física de esta persona? ¿No? Pues no te preocupes, en este video vas a escuchar a Laura describir a su familia en español. Hola, yo soy tu profesora, la señora Henson, y en esta lección vamos a conversar tú y yo en español. Vamos a describir la apariencia de nuestra familia como todo un profesional. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes cómo es físicamente mi familia. Empezando por mis padres. Mi papá es un hombre alto, de complexión robusta, con cabello corto y canoso. Tiene los ojos azules que resaltan mucho. Por otro lado, mi mamá es más baja, con una figura más delgada y tiene el cabello largo y ondulado. Sus ojos son de un tono avellana que siempre ha llamado la atención a todos. Juntos hacen una combinación interesante. Aquí te muestro una foto de mi papá y de mi mamá. Esta foto fue tomada hace unos años, pero sus rasgos se mantienen bastante similares hasta ahora. Pasando a mis hermanos, tengo una hermana mayor. Es alta, con una figura delgada y cabello largo y rubio, que siempre ha sido la envidia de muchas chicas. Sus ojos verdes resaltan su rostro y siempre ha tenido una elegancia natural. Mi hermana es una persona a la que todos admiran cuando entra a un cuarto o a una habitación. Aquí te muestro una foto de mi hermana. Aquí está ella en una ocasión especial. Es increíble cómo su belleza siempre resalta en cualquier momento. Finalmente, mi hermano menor es más bajo que yo, pero tiene una complexión más atlética. Tiene el cabello oscuro y corto, con ojos marrones que reflejan su personalidad alegre y energética. Siempre ha sido el alma de las fiestas en nuestra familia. Aquí está él en una de nuestras reuniones familiares. Siempre lleva esa sonrisa contagiosa. Así que esa es mi familia en términos de apariencia física. Todos somos bastante distintos, pero eso es lo que nos hace únicos y especiales. Suena como una familia muy diversa. ¿Tienen ustedes alguna característica especial que comparten en su familia? Me gustaría saberlo. Por favor, déjamelo en los comentarios. Ahora vamos a practicar. Cuando veas esto, tú escucha con atención. Y cuando escuches esto, quiere decir que es tu tiempo para repetir la frase. ¿Listo? Vamos. Mi papá es un hombre alto, de complexión robusta, con cabello corto y canoso.
Tiene los ojos azules que resaltan mucho. Mi mamá es baja, con una figura más delgada y tiene el cabello largo y ondulado. Sus ojos son de un tono avellana que siempre ha llamado la atención a todos. Juntos hacen una combinación interesante. Aquí pueden verlos juntos en esta foto. Esta fue tomada hace unos años, pero sus rasgos se mantienen bastante similares hasta ahora. Pasando a mis hermanos, tengo una hermana mayor. Es alta, con una figura delgada y cabello largo y rubio que siempre ha sido la envidia de muchas chicas. Sus ojos verdes resaltan su rostro y siempre ha tenido una elegancia natural. Mi hermana es esa persona a la que todos admiran cuando entra a una habitación. Aquí está ella, en una ocasión especial. Es increíble cómo su belleza siempre resalta en cualquier momento. Finalmente, mi hermano menor es más bajo que yo, pero tiene una complexión más atlética. Tiene el cabello oscuro y corto, con ojos marrones que reflejan su personalidad alegre y energética. Siempre ha sido el alma de las fiestas en nuestra familia. Aquí está él, en una de nuestras reuniones familiares. Siempre lleva esa sonrisa contagiosa.
Espero que hayas disfrutado de esta lección y no se te olvide practicar. Y tampoco olvides darle like a este video y hacer clic en suscribirte si te ha servido y ha sido útil para ti. Si tú eres nuevo en mi canal, aquí tenemos muchos videos muy útiles que te pueden servir a mejorar tus habilidades auditivas, tu comprensión y puedes practicar conmigo hablar español. Nos vemos, hasta luego.